Hola de nuevo a todos, pues seguimos viendo más cosas relacionadas con la mitología y sobre todo temas que utilizamos día a día y que no sabemos cuál es su procedencia, realmente proceden de la mitología clásica, tienen relación con la mitología clásica, como por ejemplo Panteón. Todo el mundo conoce el Panteón de Agripa, el famoso Panteón de Agripa. Este Panteón de Agripa es el templo para todos los dioses, eso es lo que significa Panteón, templo para todos los dioses. Pues este panteón era una representación solo para las divinidades, pero con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en unas construcciones bastante habituales en nuestro entorno. En todos los cementerios, en casi todos los cementerios, podemos ver panteones que ya no son para los dioses, sino que son para diferentes familias. Como por ejemplo este bonito ejemplo que es el Panteón de la Duquesa de Sevillano, está en Guadalajara. Continuamos por aquí y hablamos sobre el dios Asclepio para los griegos, que es el dios Esculapio para los romanos. Es el dios de la medicina, de las artes de la medicina, de la curación, etc. Y este dios tuvo varios hijos, entre ellos dos hijas. Una de sus hijas se llamaba Panacea y curiosamente era la diosa de la curación mediante remedios milagrosos o los remedios que servían para todo, que curaban todo, la panacea. Esto hemos hablado, normalmente en el lenguaje común solemos decir que esto es la panacea, sirve para cualquier cosa, pues viene de la hija de Esculapio. O por ejemplo, otra de sus hijas se llamaba Higia. Higia en griego, Salus en romano. Higia es de la que deriva higiene y Salus, salud. Era la diosa de los cuidados médicos. De ahí provienen nuestras palabras higiene y salud. Como veis, todo relación con la mitología. O por ejemplo, esta bonita representación es el dios Término. El dios Término es un dios romano. Este dios Término lo que hacía era señalar los límites de las propiedades o de los terrenos, dónde empezaba y dónde acababa uno de los terrenos, uno de los lugares o de las ciudades, hasta dónde correspondía la propiedad de un pueblo o de otro. Y eso es el término. Y actualmente todo el mundo habla de los términos municipales, ¿verdad? Pues esto tiene que ver también con la mitología clásica. O esta hechicera que tenemos aquí, la hechicera Circe, aparece representada, como sabéis, en la Odisea. Cuando Ulises vuelve con sus compañeros, se encuentran con esta maga, Circe, que los embruja, hace beber a todos los compañeros de Ulises una poción que lo que hace es provocarles que se conviertan en animales y luego ella los maneja perfectamente. Además también se dice que es muy hábil en los juegos de manos, que es también una artista, y de la palabra Circe deriva la denominación circense y de ahí circo, que no es otra cosa que representaciones de juegos de manos, pero trucos también, trucos con animales, etc. Todo proviene de esta hechicera, Circe. Esta que tenéis aquí, esta representación, es una amazona. Lo más curioso es que la palabra amazona precisamente significa mujer, significa sin pecho, y hace referencia a que este tipo de mujeres se cortaban un pecho para poder lanzar flechas, para poder tirar con arco más fácilmente. En este sentido, nosotros utilizamos la palabra amazona para hablar de una mujer que va a caballo, que está cabalgando a caballo. Decimos que es una amazona. Pero también hay un río, como bien sabéis, que es el río Amazonas, uno de los más importantes de todo el mundo. Bueno, pues este río Amazonas se llama así porque los primeros descubridores que llegaron allí vieron una tribu de mujeres que luchaban a caballo, con lo cual se les recordaba las amazonas representadas por los griegos. Este otro personaje que tenemos aquí es una especie de fauno o sátiro, como os fijáis tiene parte de cabra, tanto en la cornamenta, en la cabeza, como también en las patas, ¿bien? Y es el dios Pan. El dios Pan es el que inventó la flauta de Pan, que se dice, que es esta flauta, se parece a una flauta andina, si estáis viendo, ¿bien? Y es el que inventó esta flauta precisamente cuando cortó todo lo que sería la estructura de unas siringas. Estamos hablando de una especie de juncos en los que se convirtió una ninfa después que él la persiguiera. Pero lo más interesante es la palabra pan. La palabra pan, en este caso, también de la palabra pan, deriva pánico. Y esto hace referencia a los gritos que este dios daba
cuando entraba en combate o cuando había alguna lucha o algún conflicto o cuando iba detrás de alguna ninfa, lo cual era bastante normal. Las ninfas entraban en pánico, con lo cual del dios Pan, palabra pánico. Y seguimos por esta parte hablando, por ejemplo, de este otro dios. Es el dios Fobos. Fobos, si recordáis, era hijo de Marte y de Venus, uno de los dos hijos que tuvieron. Fobos es el dios del miedo, y es que no podía ser de otra manera. El hijo del dios Marte es el dios del miedo, y se llama Fobos, y de Fobos vienen las fobias. Cuando se dice que tenemos fobia a algo, o todas las denominaciones, todas las palabras que acaban en fobia, por ejemplo, claustrofobia, una serie de denominaciones, agorafobia, etcétera, aracnofobia, bueno, todo este tipo de denominaciones vienen por este dios, el dios Fobos. Aquí continuamos con un ser mitológico, la quimera. Muchas veces hablamos en nuestro lenguaje normal diciendo que esto es una quimera o esto parece una quimera. Hablamos de eso porque parece algo fantasioso, algo fuera de lo común, algo irreal completamente. Y es que se habla que existía un ser mitológico llamado quimera. Este ser era tan fantástico que tenía, como veis, toda la parte del frontal del cuerpo y la cabeza de león, las patas las tenía de cabra o de algún otro animal parecido, tenía incluso una cola de serpiente y llegaba a tener hasta alas de águila, con lo cual al final terminaba representándose un animal fantástico y mitológico completamente. Esto es una quimera. Seguimos con la diosa Fortuna. Si la diosa Fortuna te sonríe o te favorece, entonces quedas beneficiado lógicamente en la vida. Y es que ella llevaba un cuerno, lo que se llamaba el cuerno de la abundancia. Este cuerno de la abundancia era del que salía todo lo que necesitara un mortal en la vida. Todas las riquezas, todos los frutos, todo lo que sería productivo, todo salía precisamente de aquí, del cuerno de la abundancia. Pues esta es la diosa Fortuna y su famoso cuerno de la abundancia, también relacionado con la mitología. Y este personaje tan demencial es Medusa. Curiosamente, Medusa era un ser mitológico, pero era una mujer muy bella, hasta que decidió enemistarse con Minerva. Minerva terminó condenándola a que cualquier persona que la viera se convirtiera en piedra, a que nadie pudiera mirarla. Y de aquí precisamente deriva el animal de la medusa. Porque el animal de la medusa, si bien cuando nos toca no nos petrifica, sí que nos deja lógicamente paralizados. Y es el mismo sentido o el mismo efecto que realizaba la medusa. Medusa, personaje mitológico. Este que tenemos aquí es Anfitrión. Anfitrión estaba casado con Almena. Pero Almena tuvo una relación con Júpiter. ¿Os acordáis que Júpiter tenía forma de águila en algunas de sus representaciones? Pues Júpiter se le aparece un día a Almena, tiene relación con él y queda embarazada. De Almena nacen dos hijos. Nace Hércules y nace su hermano. Su hermano era mortal, pero Hércules era inmortal porque era hijo de un dios, evidentemente. Y lo que sucede es que Anfitrión era su padrastro, pero Anfitrión le cuidó tan bien y le trató tan bien, incluso le nombró su heredero, que por eso se dice ser un buen anfitrión. Fijaros si fue buen anfitrión, que no solo le tuvo en su casa, sino que le trató como a un hijo, y era fruto precisamente de un engaño. Estas dos representaciones son muy habituales, no solo en la mitología, sino también en el estilo medieval, en arte medieval. Son arpías. Muchas veces decimos, es una arpía. Siempre nos referimos también a una mujer, porque en el tema griego, en la mitología griega, había mujeres que siempre tenían un tono bastante despectivo. Bueno, pues estas arpías eran horrorosas, además tenían unos chillidos tremendos, tenían unas garras impresionantes, eran la fealdad hecha representación, y por eso se dice ser una arpía, hace referencia a esta relación con la mitología. Y aquí tenemos los cantos de sirena. Siempre solemos decir que estamos oyendo cantos de sirena o parecen cantos de sirena, haciendo referencia a algo que no sabemos si es verdad o no, si es real o no, si se puede alcanzar o no, o si tenemos que hacer oídos sordos a ello.
Bien, y por tanto esta representación también tiene relación con Ulises, que es este que tenéis aquí, y el resto de sus compañeros. Cuando Ulises y el resto de sus compañeros navegaban cerca del mar de las sirenas las tenéis aquí, ¿bien? Ulises, para poder salvarse, lo que hizo fue obligar a sus compañeros a que le ataran del mástil de su barco, y ellos, mientras tanto, se taparon las orejas para no oír estos cantos de sirena y no dejarse llevar por embustes. Es la relación precisamente de la frase de los cantos de sirena. Aquí tenemos a la diosa Hebe para los griegos, que es la diosa Juventas o Juventus para los romanos. Era hija de Júpiter y de Hera, y era la representación de la juventud. Además era la que era la escanciadora o la que servía, como estáis viendo aquí, el néctar de los dioses. Por eso era la que tenía el sentido de la eterna juventud. De la palabra Juventas o Juventus, de la denominación romana, aparece nuestra palabra juventud. Este que tenemos aquí, este que aparece aquí, es Mercurio, como bien sabéis, que es Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, y es precisamente del que se deriva la palabra mercado y la palabra mercader, lo que son las mercaderías, todo el tráfico comercial. Sabéis que es el dios del comercio. Además, acordaros que llevaba las sandalias aladas y que llevaba también el sombrero con las alas en la cabeza para poder trasladarse rápidamente de un lugar a otro. ¿Bien? Ahí viene esta palabra. Y por último, el famoso caduceo de Mercurio, que lo hemos visto antes, que era uno de los atributos propios de este dios. Pues el caduceo de Mercurio nos hace relación a lo que es el mercado. El mercado y las transacciones comerciales se basan en dos asuntos: la ley de la oferta y la demanda. Tanto tienes, tanto vale, tanto ofreces, tanto compro. Pues esto también tiene un sentido mitológico, porque se sabe que en un momento determinado aparecieron dos serpientes que estaban peleándose en el bosque. Mercurio, cuando las vio, cogió una vara, puso la vara enfrente y las dos serpientes se enroscaron. Desde ese momento, la oferta y la demanda van enroscadas una a otra y van atadas una a otra, unidas de forma indefectible. Ese es el sentido del caduceo de Mercurio. Con esto acabamos por esta grabación. Gracias a todos, saludos.